Julio Alan Lépez es un artista plástico nacido en 1975 en Buenos Aires. Estudió pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, realizó muestras individuales en centros emblemáticos de Buenos Aires como el Centro Cultural Recoleta y el Palais de Glass, y en países como Perú, Estados Unidos e Inglaterra. La obra de Lépez pareciera centrarse en el ser humano, pero principalmente se centra en su figura. Los recortes que el artista hace en sus trabajos no nos dejan dudar y nos obligan a concentrarnos únicamente en lo que está ahí. Estas pinturas objeto tienen sus características. Pueden ser plegables, incluir collage o pueden tener manchas abstractas que tapen por completo el rostro de un personaje. La destreza del color y la pincelada le dan vida al recorte, volviéndolo el protagonista principal, dejando inexistente el espacio que los rodea. O tal vez en realidad nos esté incluyendo en un espacio más amplio. Hoy nos visita en el Altillo Julio Alan Lépez. Julio, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero que te quiero preguntar es si tenías conocimientos de carpintería antes de dedicarte a la pintura. No, la verdad que no. Tengo un tío carpintero, escultor en madera, y supongo que tener ese familiar cercano es como que en ningún momento le tuve miedo a la opción, si había que hacer algo, intervenir la madera y hacerle algo, era como que me parecía algo natural. No sé realmente qué incidencia tendrá eso, pero bueno, ahí está, digamos. Ujú. Pero ¿Y tuvo que ver con el comienzo de estas siluetas que empezaste a desarrollar eso no, lo de las o no tanto? siluetas realmente, a mi parecer, es como una cuestión del azar y la búsqueda de llevar a término una imagen. Cuando yo siempre tuve como una predilección, una facilidad para lo que es la escala uno en uno. Y los primeros años de la Pueyrredón, yo siempre trabajaba con pastel tiza en papel misionero, entonces llegaba, lo desenrollaba y ningún problema. Y el último año empecé a hacer óleo y me encontré con que, bueno, para hacer una escala a tamaño natural en óleo, la tela no la podía volver a enrollar, así que así como venía me la tenía que llevar, pues bueno, tampoco la podía dejar en la escuela. Perdón, esto porque no se seca en el momento Claro, de... claro, claro. Al no secar el material no lo puedo enrollar y no lo podía dejar, no había lugar donde dejarlo, me lo tenía que volver a llevar. Entonces las telas que llevaba, a la conclusión a la que llegué era llevar varias telas que al unirlas me permitieran un tamaño grande. Y eso llevó a que naturalmente el primer trabajo que hice así, o sí, el primero que hice así, con la unión de varias telas, vi que me quedaban cosas que si yo le agregaba lo que me estaba faltando, lo que en ese entonces creo que lo hacía con chapadur y serrucho, me quedaba armada. Y bueno, entonces llegué a eso un poco de carambola, pero demostró ser un trabajo ciclópeo, o sea, andar recortando con serrucho las siluetas era demasiado, así que bueno, después lo dejé un par de años, no, como durante 5 años después creo que retomé el tema del recorte, digamos. Pero Ujú. apareció primero un poco por azar en la Pueyrredón, en el último año de la Pueyrredón. Ahora, claro, después ya el recorte quedó como algo más o menos fijo, o sea, lo haces de forma regular. Lo loco es que, digamos, usás ese recurso, pero también mantenés en algunas pinturas el formato clásico, ¿no? El rectangular. ¿De qué depende que elijas una u otro lenguaje? Eh, en general del aburrimiento, o sea, es como que yo lo que pongo siempre como norte en el trabajo es divertirme mientras lo hago y el tema de hacer un trabajo para luego hacer otro similar es como que nunca me gustó porque le va restando lo que me divierte al asunto, la repetición. Entonces siempre busco alternar entre un trabajo que sea de determinada manera y uno siguiente que no pasa a ser lo opuesto, pero sí que tiene como unas bases diferentes a lo que encaré en el anterior. Y bueno, a veces entonces esa diferencia en el hacer, en el proceder, está simplemente dada desde el soporte que elijo. Entonces a veces el soporte pasa a ser el formato tradicional sobre tela. Lo que ocurre con la tela que me cuesta mucho trabajarla porque al haberme acostumbrado a un soporte rígido, Mm. la tela que siempre la trabajé igual ya embastada, no la trabajo suelta y montada, sino ya embastada, entonces ese, ese movimiento que tiene la tela al pintarla me pone loco, no me gusta. Claro, ya te recontra Me adaptaste al nuevo adapté, sistema. claro, que estoy muy acostumbrado a un soporte que es rígido y se aguanta todo.
Entonces me cuesta cada vez más pasar a un formato ortogonal sobre tela. Pero me gusta, porque tiene también sus... Cada formato te dicta reglas nuevas, cada soporte te dicta reglas nuevas, entonces está bueno alternar porque aparecen cosas nada, que uno no esperaba. Lo interesante de estas siluetas es que vos mantenés el lenguaje, digamos, más puro de la pintura. Digamos, trabajas con muchas sutilezas. eh, a ver, es conocido de artistas que trabajan con silueta, pero lo laburan de una forma más plana, tal vez más en base al dibujo. ¿A qué voy con esto? Al no tener un marco de contexto en tus composiciones, digo, el espacio en donde los presentás de repente funciona de manera activa. Por ejemplo, una pintura en una de estas siluetas presentada en una pared blanca funciona de una forma, presentada en una pared de otro color funciona de otra, porque está digamos, modificando los colores que vos ya pusiste. ¿Cómo manejas eso? Y eso es como una consecuencia lógica de la estructura del trabajo, en la cual, sacando casos muy particulares, trato de no pensar por una cuestión de... Uno tiene como, si bien a veces es muy difuso, tiene como un norte con el trabajo que está haciendo en ese momento, y estos imponderables de dónde puede terminar el trabajo y cómo puede funcionar en otras áreas, es como que te pueden alejar tal vez demasiado de esa meta que uno se trazó con ese trabajo en particular. Entonces, en mi taller yo tengo una pared blanca, cada vez más percudida, pero blanca, y en general entonces yo la obra la vislumbro con ese soporte detrás, desde el blanco, que funciona como algo más inerte y que no hace ruido. Eh, Aparte de un tiempo a esta parte, yo eh, les agrego color en el reverso a los Mm, trabajos y ese color que tiene el reverso en el trabajo funciona perfectamente sobre un fondo, sobre una pared blanca. lo La hace pared, rebotar. claro, claro. El trabajo, entonces la pared recibe ese color que tiene en el reverso del trabajo, entonces le crea como un aura del color que tenga el trabajo en el reverso. Excelente. Y eso funciona bien en paredes blancas o con colores claros, qué sé yo. Entonces, Vi también que estos trabajos tienen mucha bisagra, se pliegan. Ahora, ¿eso viene por una cuestión práctica o tiene que ver también con algo, digamos, expresivo? Me hace acordar mucho a los bichos de Alicia Clark. sí. Eh, Mira, la verdad es que también es una cuestión de lo que me dicta el trabajo de turno. Eh, y si querés, el cuadro, el trabajo que a mí me dio la pauta para empezar a usar bisagras o resortes o esta... No es que yo no viniera, yo ya venía introduciendo en el trabajo elementos muy heterogéneos para hacer como un collage y que más bien pertenecen al orden de la ferretería que del material plástico. Hubo un trabajo en particular que ahí sí decidí que una de las cabezas de estos recortes se rebatiera para adelante, quedara como caída. eh, y en realidad partió de la frustración de que ese trabajo no me estaba expresando nada a mí. Yo sí venía hacía tiempo trabajando con el tachado de las caras. Mm. Entonces creo que primero probé tachando la cara, así tampoco funcionaba, hasta que lo más furioso, digamos, que me permite el recorte después de prenderlo fuego, que también es otra cosa que probé, es esto de cortarle la cabeza, rebatirla y que quede caída. Y bueno, y de ahí las bisagras. Entonces, habiendo incorporado el elemento ese, se transforma en una herramienta más y uno ya entra a pensar, bueno, ¿en qué otro trabajo le puedo sacar jugo? El tema con la bisagra, lo que muchas veces me molesta es que es difícil incorporarla y que se siga notando que es una bisagra. Mm. Porque al quedar rebatido el trabajo, la bisagra queda a nivel visual, deja de verse. Entonces la manera en que sí se ve es con la bisagra extendida, donde se sugiere la función que cumple, pero no está realmente. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner una, de hecho lo he hecho, puedo poner una bisagra en el medio del trabajo que da a entender que el trabajo se pliega, pero que el trabajo no se pliegue nada, que está la bisagra Claro. atornillada, un trabajo fijo. Eso es otra cosa que me gusta de algunos de probar, de sugerir la movilidad del trabajo, el pliegue del trabajo, cuando en realidad el trabajo sigue siendo una cosa estática de pared. Ah, mira. Entonces el trabajo puede tener rueditas, puede tener bisagras, y a veces no se pliega nada. A veces sí, hay algunos trabajos donde les he trabajado el recorte, pero en general cuando hago eso ya vislumbro el trabajo con la parte replegada, no un trabajo en el que uno puede intervenir como serían los de Clark, donde uno Claro. interviene y lo modifica, sino un trabajo que ya queda de ese modo. O sea,
por esto. Por ejemplo, la cabeza replegada ya da una lectura que no es la misma con la cabeza puesta. O sea, Ujú. así que en general le doy preferencia a una modalidad en el trabajo como para que la lectura ya sea esa. Lo que se ve también es que los personajes tienen un peso muy importante, ¿no? Digo, son personajes con mucho carácter. Em, de dónde salen? Incluso, bueno, el contenido en general. Eh, Buena pregunta. No, no, qué sé yo. La verdad que de dónde van saliendo las ideas es un misterio. O sea, a mí me parece que lo bueno simplemente es cuando un trabajo te da la pauta para el que sigue, pero realmente de dónde surgen algunas ideas iniciales. Sí, uno recuerda casos puntuales de alguna lectura que te hizo vislumbrar esto o aquello, pero la verdad es que siempre terminan siendo unas asociaciones sorpresivas Ujú. que en base a experiencia uno ya sospecha que tal o cual cosa va a quedar bien, entonces uno dispone de más elementos para pisar más firme, pero la verdad es que siempre son cosas en las cuales uno está aventurando que van a funcionar y sí lo que ocurre es que siempre tuve claro esta preferencia a la figura humana y entonces y después habiendo pasado a la silueta individual, esa figura que trabaja sola con el espacio, tiene que tener como una presencia que genere el interés del espectador, que trabaje con el espacio que la rodea y que a su vez esto ya por una necesidad personal muchas veces sugiera un mínimo relato, una mínima historia, algo que es algo que me cierra a mí a la hora de hacerlo y que muchas veces entiendo que le agrega algo al trabajo, esto de que haya como una sugerencia de una historia. Claro, es que un poco por eso te lo preguntaba también, ¿no? Porque hay algunas escenas que parecieran Claro, cuando contar son varios historias. trabajos, ahí, en esos casos sí, varios trabajos, pero cuando son varios personajes en un trabajo, en esos casos siempre yo me imagino una historia. Ujú. Eh, ya digo, puede ser mínima o puede estar clara una cosa de relato, pero esta interacción de los personajes tiene que estar pautado de algún modo. Lo que ocurre es que el mundo de lo lúdico también siempre me interesó, las bisagras, las rueditas, todo este tipo de cosas es como que alimentan eso. Y entonces pasar a un relato que a su vez parezca una situación de juego es como que es una cosa Ujú. casi como que una se lleva a la otra. Entonces en muchos trabajos también lo que parece sugerirse es, por lo menos para mi imaginación mientras las hago, es una situación medio de juego del cual uno desconoce las reglas o el espectador desconoce las reglas, pero le puede imaginar unas. Entonces ahí es donde me parece que es la intervención del espectador, imaginando las reglas que lo que pauta en esa situación. Claro. ¿Tenés mucha relación con la literatura? Sí, siempre estuve muy interesado, me parece, siempre fui un buen lector y la verdad es que montones de trabajos vinieron dictados por distintas lecturas o también tomar prestados de la literatura. Yo me gusta mucho también el tema de los títulos en los trabajos. Me interesa el trabajo que tenga un buen título y muchas veces esos títulos los tomo prestados de la literatura. Así que sí, en general es un mundo del cual me nutro constantemente. Recientemente me enteré, va, investigando, encontré que tenés un blog en donde publicás algunos escritos tuyos, reflexiones. En uno de ellos me llamó la atención porque hablas eh, sobre una novela que intentaste desarrollar varias veces, que nunca la pudiste concluir. Eh, y bueno, nada, o sea, y hablas sobre la importancia del principio, ¿no? Sí. ¿Qué relación encontrás ahí con la pintura? Porque digamos, la pintura es algo también estático, ¿no? Es algo que está, que no es que empezó y terminó. Claro, bueno, sí, sí, tal cual. Lo que me di cuenta en base a frustraciones es que de los escritos me sale con facilidad dictar las pautas de un comienzo, Ujú. digamos, poner las fichas en el tablero, pero después realmente continuar con la trama y con los azares de ese mismo juego es como que se me hace difícil, al punto tal que abandono lo que comienzo.
Y en cambio en la pintura creo que esa misma escena inicial donde se atisba una continuidad o se puede sospechar una continuidad, queda detenida, es un tiempo detenido a lo cual uno le continúa, ¿no? En la imaginación lo que habría de seguir, pero entonces poner esas primeras piezas iniciales, disponerlas en el tablero, para seguir con la metáfora, es similar a esos primeros párrafos en un libro, un primer capítulo de un libro. Ujú. Entonces ahí yo encuentro como un parangón entre lo que uno termina haciendo en la pintura y lo que uno quisiera poder seguir haciendo en el escrito. Entonces esa pauta inicial que uno sospecha en lo que comienza a leer, ya fuera por una cuestión de estilo que uno reconoce en el texto o por lo que se va destilando de lo que se sugiere que va a ser, por dónde va a ir el libro, me parece que es lo mismo que ese pantallazo que nos da un cuadro de una escena ya para siempre congelada. Claro. Entonces supongo que por eso será que los cuadros sí los puedo llevar a término y lo otro, lo que requiere más tiempo, Ujú. ya estoy pensando en una segunda escena que no tiene nada que ver con la primera, por decir así. En esos escritos que te digo que, bueno, que vi, tenés muchas reflexiones también sobre tu quehacer artístico, sobre el mundo de las artes. eh, y algo que me atrapó mucho fue que vos lo describís como de una forma muy terrenal, ¿no? O sea, como una actividad que puede ser como cualquier otra. Y me pareció que estaba muy piola porque, bueno, por lo general pareciera como que está todo muy endiosado, ¿no? Sí, sí, a mí siempre me interesó, más que interesarme, siempre me gustó encontrarme que artistas que uno admira a la hora de escucharlos hablar sobre la labor, tienen una manera muy coloquial, muy terrenal, como decís vos, de expresarlo, de lo que están buscando, lo que hacen. Y quería llevar a lo mismo, digamos, estos textos que bueno, en esos textos sí encontré una manera de tener una continuidad. Son textos breves, entonces encaro en general una particularidad del hacer, una anécdota, y la desarrollo encontrándoles distintos matices que me parece que todos los que estamos en esto los hemos pasado muchas veces, entonces es donde uno puede ver un espejo, digamos, en las obras de los demás, en el obrar de los demás. Y bueno, entonces encararlo también al escribirlo de esta forma coloquial y llana, que es la que me gusta, con la que me siento también cómodo al escribirlo. Ujú. Eso no quiere decir que no tenga ciertas especificidades o ciertos términos que son como más depurados, pero en general la manera de llevarlos a términos sí es una cosa coloquial, con humor, Claro. y tocando temas que son cotidianos del hacer. Uno de los temas que tocas está relacionado con la inseguridad que uno tiene cuando está empezando. Y esa inseguridad a veces está como también eh, muy contaminada del entorno, ¿no? Esto de la necesidad de buscar un estilo. O sea, Sí. ¿cómo crees que tendría que afrontar uno como estudiante cuando está empezando ese tipo de inseguridades? Cuando estaba en la Pueyrredón, había como una constante por parte de los profesores, prácticamente de los profesores prácticos. La única directiva que se repetía era esta obligación a tener un estilo. Y yo me acuerdo de tomarlo desde un lado negativo, era como una presión que había por tomar un estilo, por tener un estilo, por llegar a un estilo, una premura con eso que me parece que era contraproducente. Y, y nada, realmente por entonces mi primera reacción era como alzarme de hombros y nada, no pensar al respecto y tener la certeza que el estilo, si lo había, iba a ser simplemente eh, la manera de ser de uno. Y en general me parece que eso es lo que yo pongo como norte no solo cuando hago el trabajo, sino cuando me ha tocado tener alumnos, yo no hago ningún tipo de hincapié en eso. Me parece que la manera natural en que cada uno tiene de trabajar es la que a la larga se va eh, sedimentando, es la que va generando
el apoyo para la construcción que siga, y entonces en la manera en que uno es coherente con sí mismo, se va armando una estructura de trabajo que es la propia. Ujú. Lógicamente que uno siempre va a tener eh, trabajos a admirar, artistas a admirar, y cada uno admira ciertas obras en particular, ciertos artistas en particular, porque hay una afinidad. Y a veces la manera de reconocer su propia imagen es tomar en cuenta cuál es esa afinidad. O sea, a mí me gusta tal artista, bueno, ¿por qué me gusta tal artista? Porque ese artista está haciendo algo que yo reconozco también como mío propio. Entonces, por eso incorporar ciertas cosas de los artistas que uno admira, me parece como que es una consecuencia lógica y, y natural. Entonces, en el desarrollo propio de la imagen, me parece muy enriquecedor saber qué cosas son las que a uno le gusta. Entonces, en la medida que uno tiene muy en claro qué cosas le gusta de la pintura, es mucho más fácil construir la pintura que a uno le gusta. Sí, pasa que a veces eso suele ser muy criticado. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos hablando también de un... ¿cómo decirlo? No es que esto, lo que yo digo, sea como un puntapié para el plagio. O sea, digo simplemente que a uno, o sea, el abanico de cosas que a uno le gustan, hablan de sí mismo. O sea, a mí me gustan estas y estas otras cosas porque Sí. yo soy de tal modo. Entonces, en la medida que reconozco cuáles son las cosas que me gustan, estoy realmente clarificando quién soy yo. Ujú. Entonces, digo, después cómo uno trabaja con ese material que a uno lo conmueve, Claro. cómo lo lleva al lenguaje que uno mismo va construyendo, ahí es donde empieza el trabajo de alambique. O sea, no es que simplemente me gusta aquello y lo voy a hacer igual, no, Ujú. no, no. O sea, me gusta aquello, esto otro, de más allá, y entre esas 3, 4, 5, 10 cosas se va armando mi propio trabajo, agregándole, por supuesto, lo que es mi bagaje personal, mi historia. Uno termina siempre transponiendo, me parece que hay ciertas constantes en el trabajo propio, en mi caso puede ser el retrato, lo lúdico y el humor, ese tipo de cosas me parece que más allá de que yo le agregue 2 o 3 notas que me parece que son aciertos, porque, uy, mirá qué bueno cómo queda ese violeta con ese amarillo que vi en tal cuadro, pero lo terminás usando con todo el lenguaje que es tuyo. Ujú. Entonces me parece que, digo, no existe el trabajo de la nada, o sea, No, uno tal cual. siempre está, aparte vivimos sobre todo en esta era donde uno es plenamente consciente de lo que hacen todos, entonces me parece que uno se nutre constantemente de lo que es el trabajo ajeno y viceversa. Mm. Lo que sí, aparte incluso, uno nunca deja de ver claramente lo que es un plagio y lo que es, mirá cómo se le notan, qué sé yo, a Jenny Saville, cómo se le nota a lo Lucian Freud que hubo Mm. antes. Pero nadie va a decir que Jenny Saville es un plagio de Lucian Freud. Es así. Sí, a veces Entonces, es muy delgada a veces la línea, ¿viste? es muy Pero sí, delgada, desde pero es luego, cierto. pero me parece que siempre uno sabe distinguir los matices. Ujú. Entonces, no le cabe duda cuando tal o cual lo está copiando descaradamente y cuando no, cuando está tomando y de aquello que tomó está haciendo una cosa nueva. O sea, Ujú. pues así. Ahora, hablando sobre esto, hay un tema que surgió una vez, bueno, hace unos días, hablando con una amiga, sobre el mensaje, sobre el mensaje en, en una obra, ¿no? Y, a ver, la cuestión era, uno puede llegar a incorporar un mensaje adrede, a priori, en una pintura. La pintura ya de por sí es un mensaje. A ver, nos vamos a meter un poco en la semiótica, ¿no? Pero digo, me resulta interesante conocer un poco tu opinión al respecto. Sí, yo en general encaro siempre trabajo de a uno por vez. Entonces, si tengo en claro que el trabajo que tengo en mente en este momento está muy clara cuál es la idea que subyace y qué es lo que me está mandando a hacer el trabajo, eh, suele no importarme a la hora de hacerlo, si Ujú. hay como mucha claridad en el mensaje, porque es lo que me está empujando a mí a hacerlo. De otro modo, el trabajo se me desgrana, o sea, no lo llevo a término. Lo que ocurre sí después es que si una vez hecho el trabajo está demasiado claro hacia qué rumbo va
Y bueno, ahí es donde a uno te empieza a pesar eso y, y bueno, es como si uno volviera un poco atrás y lo modificara para que no quedara tan, para que no se apoyara tanto en ese pie y bueno, y se tuviera como un poco más de juego para posibilitar más lecturas, ese tipo de cosas. Eh, Me parece que la obra con un mensaje unívoco es un poco tediosa, ese es Ujú. el punto. Me parece que uno siempre está intentando que el trabajo tenga varias lecturas, que si le querés dar una sola, te estás imponiendo entonces. Y ahí yo creo que deja de convencer a las dos partes, a uno Claro. cuando lo hace y al receptor cuando lo mira. Sí, también es confiar un poco en el espectador, ¿no? Es desconfiar del espectador. Claro, digo, confiar, Claro, me claro, refiero a sí, sí, es como que no dejarle al espectador el trabajo de... Porque a todos nos pasó que te encontrás con alguien que te da una interpretación del trabajo que a primera vista te parece absolutamente descabellada y después te la termina de formular y sí, cierra por todos lados. Claro, por eso. Es eso mismo que están diciendo, si está claramente en el trabajo, a pesar de que por ningún lado estuvo en tus intenciones iniciales. Ujú. Entonces, y eso me parece que son los trabajos que mejor funcionan. Entonces, cuando el trabajo te demuestra que posibilitaba unas lecturas insospechadas y válidas, ese es el tema. Que si desconfía del espectador, eso no puede existir, Claro, tal lamentablemente. cual. Sí, 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 si le vas a imponer al espectador, mira, la lectura es esta y no, se va a aburrir. Ujú. Que para mí es también, así como pretendo yo divertirme cuando lo hago, me parece que el trabajo es como una cera virgen que queda la impronta de cómo uno lo hizo. Entonces, si uno se divirtió y se sorprendió al hacerlo, es muy probable que el espectador se va a divertir y sorprender al verlo también. Entonces, y ahí se hace como un ida y vuelta. Si uno trabaja como muy sobre seguro, repitiendo una fórmula, bueno, se termina en un tedio. Claro. Ese es el punto. Julio, ya para ir cerrando, una de las preguntas que te quiero hacer es, considerando al Altillo como un espacio medio aislado, medio como alejado, íntimo de una casa, ¿cuál crees que sería el Altillo de tu vida, el lugar o el lugar o momento que te llevaron a donde estás ahora? ¿Que me llevaron a donde estoy ahora? Sí, o que ocuparon un lugar fuerte. No sé, muchísimos. La verdad que desde mi infancia en la casa de mi abuela, donde me metían en un galpón a revisar las portadas de unas revistas norteamericanas que tenía de la década del 50 y empezar a copiarlas, hasta haber pasado por la Pueyrredón y descubrir que éramos muchos los que estábamos en el mismo lío. Y después actualmente, bueno, el taller, pero también cualquier libro. O sea, ese grado de inmersión que te generan las buenas lecturas y que te disparan nuevas ideas también es como si fuera un altillo portátil, Ujú. digamos, los buenos libros. Esas revistas que decías al principio parecieran muy latentes todavía en tu Sí, pintura sí, actual, sin ¿no? duda, totalmente. Yo creo que de ahí saqué en buena medida esta necesidad que le impongo a veces que me impongo a mí mismo de generarme como un relato en el hacer. Eh, Creo que sí, sin duda vienen de entonces. Julio, te agradezco mucho por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Te gustaría escuchar alguna canción para despedirnos? Sí, podría ser Summertime. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.